Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy les estoy enviando esta clase que corresponde al libro de tercer bimestre. Esta semana todavía voy a estar con ustedes trabajando el libro del tercer bimestre y la otra semana empezamos conmigo el libro del cuarto bimestre. Este tema sobre los tejidos los vas a encontrar en tu libro de biología, ¿sí? Ahí en las indicaciones del Classroom también te estoy indicando las páginas a las que corresponden. Este tema que vamos a trabajar está relacionado con temas anteriores, como por ejemplo la célula. Recuerda que la célula es la unidad anatómica, fisiológica, genética de todo ser vivo. Para que un ser vivo se le considere como tal, debe estar formado por lo menos por una célula. Entonces ahí vemos que hay seres unicelulares, seres pluricelulares. Incluso en las características de los seres vivientes, hay una característica importante que se conoce con el nombre de niveles de organización de los seres vivientes. Y dentro de los niveles, como se van organizando los seres vivos, hay un nivel que es el nivel celular, ¿sí? Este nivel celular está formado por células, las cuales al unirse, ¿sí?, siempre y cuando tengan la misma forma y vayan a cumplir la misma función, formarán al siguiente nivel, que es el nivel histológico, es decir, tejidos. Ahora, profesora, ¿y cómo es que se unen? Pues bien, cuando ocurre la fecundación y se forma el huevo cigoto, las células al principio todas son iguales y son llamadas todas células madres, porque son capaces de convertirse en cualquier otro tipo de célula y formar cualquier tejido. Pero hay un punto en que ya las células se empiezan a diferenciar y empiezan a formar diferentes tipos de tejido y diferentes capas embrionales. Entonces es ahí ya donde empieza la diferenciación. Y es ahí de donde proviene ya que las células que tienen la misma forma y van a cumplir la misma función van a formar un tejido. Entonces estaríamos pasando a un nivel superior de lo que vendría a ser la materia viva. De la misma manera, los tejidos, cuando se agrupan, también se van a agrupar según su forma, que tenga la misma forma y van a ir desempeñando funciones parecidas o bastante semejantes. Van a formar un siguiente nivel, que es el nivel orgánico. Los órganos también se agrupan y todo esto ocurre a nivel del embrión, ¿sí?, a nivel de la formación de un organismo. No te estoy hablando de un organismo humano, sino cualquier tipo de organismo viviente, pluricelular, complejo. Entonces los órganos, cuando se agrupan, van a formar un sistema y los sistemas forman un individuo y así, ¿no? Entonces la agrupación de células me van a formar un tejido. Y de eso es que vamos a hablar ahora. En este capítulo de tu libro en biología vamos a trabajar tanto lo que son los tejidos animales y los tejidos vegetales. Primero estoy empezando en tu libro con los tejidos vegetales. Y tal cual como está en tu libro, he ido colocando las imágenes en las diapositivas para que tú te puedas guiar y puedas completarlo sin confusiones y sin que te equivoques. Las cosas que tú veas que no están en tu libro, por ejemplo esta primera parte de aquí, te voy a sugerir, es más, te voy a pedir que lo hagas en la hoja en blanco, ¿no? Entonces tú vas a poner tu título tejidos. Y bien, ¿qué es un tejido? Como ya había estado explicando, los tejidos están formados por un conjunto de células que tienen la misma forma y cumplen con la misma función. Ahora, hay una ciencia que estudia los tejidos. Recuerda, la biología es la ciencia madre que estudia todos los seres vivientes. Pero como esos son tan diversos y son tantos, necesita de ramas auxiliares, de ciencias auxiliares ligadas a ella, que le puedan ayudar a tener un estudio más sistematizado, más ordenado. Entonces, una de las ramas de la biología es la histología, ¿sí? Y la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Entonces, en la prueba, ¿no?, que venga posteriormente, yo te puedo preguntar, ¿qué estudia la histología? Pues bien, la histología se encarga del estudio, en este caso, de los tejidos, ¿sí? Entonces, no te olvides, mira, histología, acá se alteró un poco la letra, no sé. Como les había dicho, ahí estoy con un problema con la computadora. Entonces, la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos. Ahora, como te dije, según los seres vivos, ¿no?, según su grado de complejidad, nosotros tenemos dos tipos de seres vivientes que se agrupan, ¿no?, en dos grandes conjuntos, y unos son los vegetales y otros son los animales. Entonces, si estudiamos lo que es a nivel de tejidos a los vegetales, hablaríamos de tejidos vegetales, ¿sí?
Y si hablamos de animales, pues hablaríamos de tejidos animales, hablando de su histología. Ahora, profesora, ¿y cómo es el caso de los hongos? Muy bien, hay hongos que son unicelulares, por lo tanto nunca formarán tejidos, pero los hongos pluricelulares sí los formarán. Entonces, en ese caso también estaríamos hablando de los tejidos, en este caso de los hongos, ¿no? O también, profesora, ¿y qué pasa con los protistas? Entonces ahí yo te diría, ok, ahí en ese caso estos organismos son unicelulares, no formarán tejidos, y también hay organismos pluricelulares de entre los protistas, me podría decir, ¿no? Porque es verdad, hay algunos organismos pluricelulares dentro de los protistas que están conformados por un conjunto de células, pero que no llegan a formar un tejido. Entonces, cuando hablamos de tejidos, lo podemos encontrar más en lo que es el reino vegetal, el reino animal, y en el reino hongo, en el caso de los hongos pluricelulares, ¿no? Que tienen cierto grado de complejidad y van a formar ciertos tejidos, ¿sí? Bien, entonces, en cuanto a lo que son los tejidos, como te decía, están los tejidos vegetales y tejidos animales. Vamos a empezar estudiando lo que son los tejidos vegetales. Entonces, no te olvides los datos importantes que hay aquí, los vas a colocar en tu cuaderno. Y nuevamente hago referencia, los tejidos es el conjunto de células, están formados por un conjunto de células que tienen la misma forma y cumplen con la misma función. Y la rama que estudia los tejidos es la histología. Entonces, nuevamente, tenemos tejidos vegetales y tejidos animales. Muy bien. Este cuadro también lo vas a copiar en tu libro, en la hoja en blanco, todas esas tareas me vas a enviar. Vamos a hablar de los tejidos vegetales. Mira, es el mismo concepto, ¿no? Solo que si hablamos de tejido vegetal nos referimos a un organismo vegetal. Por eso dice que los tejidos vegetales, y esto no está en tu libro, pero lo vas a copiar también en la hoja en blanco, es la asociación, significa el conjunto, organizada de células, las cuales han especializado para cumplir una determinada función, supongamos la respiración en la planta. Entonces van a formar un determinado tejido, que en este caso podría ser el tejido parenquimal, supongamos clorofílico, ¿no? Encargado de realizar la fotosíntesis, ¿sí? Entonces ahí hablaríamos de que ese tejido parenquimal, ¿no?, está formado por células parenquimales especializadas todas en la nutrición, ¿sí?, en realizar la fotosíntesis. Entonces te das cuenta, un tejido está formado por células que van a cumplir una función determinada, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, como te decía, del tejido parenquimal, estará formado por células parenquimales. Estas células parenquimales se caracterizan por realizar fotosíntesis, por lo tanto, este tejido parenquimal también realizará fotosíntesis. Tiene esa secuencia, ¿sí? Ahora, como te dije hace un momento, la histología es la ciencia que estudia los tejidos. Si yo hablo de un vegetal, entonces estaría hablando de histología vegetal, ¿sí? Eso también viene en el examen. ¿Cuál es la ciencia que estudia los tejidos vegetales? La histología vegetal. Si yo te dijera cuál es la ciencia que estudia los tejidos animales, la histología animal, ¿sí? Ahora, las células de la planta, como dice aquí, a través de un proceso de diferenciación, eso también se da en el momento del desarrollo de la planta, se van a ir especializando para formar diferentes tejidos. Las plantas son organismos más simples que los animales, así que vamos a ir viendo cómo se da esa diferenciación y cómo van apareciendo los tejidos vegetales, ¿sí? Ahora, en cuanto a los tejidos vegetales, los hay en dos grupos, ¿sí? Están los tejidos embrionarios o meristemáticos, la palabra embrión se hace referencia a crecimiento, a desarrollo, y los tejidos adultos, los cuales provienen de los tejidos embrionarios. Cada uno con su clasificación, también por favor me lo anotas en la hoja en blanco. Ahora, dentro de los tejidos adultos tenemos los tejidos parenquimáticos o parenquimales, los tejidos protectores o epiteliales o dérmicos, los tejidos de sostén, ¿sí? Los tejidos conductores, como su mismo nombre lo dice, van a conducir sustancias. En el caso de los tejidos de sostén también le llaman mecánicos, y los tejidos de secretores, porque estos tejidos secretan sustancias. Por ejemplo, pueden ser sustancias cerosas, pueden ser sustancias dulces, dependiendo de la necesidad que tenga la planta, ¿sí? Y a veces estos tejidos secretores también se encuentran en ciertas partes de la planta, no en toda la planta. Ahora, en tu cuaderno de trabajo vas a encontrar un cuadro así, donde dice tejidos vegetales. ¿Qué es lo que tienes que colocar aquí? Vamos a hacer un esquema sobre los tejidos. Entonces, mira, yo te ayudo, aunque con la información anterior lo podrías hacer, pero te voy a ayudar. Aquí, en primer lugar, ponemos tejidos vegetales, porque es lo que estamos trabajando. Se van a dividir en dos grupos, te dije, ¿recuerdas? Aquí iría tejidos embrionarios y aquí tejidos adultos. En el caso de los tejidos embrionarios o meristemáticos se dividen en dos:
tejido meristemático primario y tejido meristemático secundario. En cambio, aquí en los adultos tenemos tejido parenquimal, tejidos conductores, el orden no importa mucho, tejidos epidérmicos, tejidos de sostén y tejidos glandulares. Acá le aumentas un cuadrito en tu libro, por favor. Entonces así lo vas a llenar. Ahora, como te decía, tenemos los tejidos meristemáticos, de los cuales vamos a hablar. Son llamados también embrionarios. ¿Por qué? Porque los tejidos meristemáticos permiten que la planta crezca, ¿sí? Ahora, yo te dije, eso es básicamente, un tejido meristemático embrionario permite el crecimiento de la planta, el desarrollo de la planta, ¿sí? Desde que es una semilla, va permitiéndole crecer. Este tipo de tejido es un tejido básicamente formado por células que son muy totipotentes. Escucha la palabra. Totipotente significa que una célula tiene la capacidad de reproducirse, de regenerarse. Entonces, estos tejidos, por ejemplo, permiten que la planta se desarrolle. Y como te dije, hay de dos tipos. Tejido meristemático primario, que le permite a la planta crecer en longitud, tanto en el tallo, sus ramas y raíces. En cambio, el tejido meristemático secundario le permite a la planta desarrollarse en cuanto al diámetro. Diámetro me refiero al grosor. Entonces, desde que una planta es embrión, ¿no? Tenemos la semillita, empiezan a desarrollarse la raíz, que se llama radícula primero, luego el tallito, luego las hojitas, ¿sí? Estas van a ir creciendo y eso le permite al tejido meristemático primario. Y también van engrosando o van aumentando su diámetro. Y esto lo permite el tejido meristemático secundario, ¿sí? En tu libro tienes una imagen donde yo te pongo dónde o en qué zona se puede encontrar tejido meristemático primario. Recuerda que el tejido meristemático primario permite el crecimiento en longitud. Se encuentra normalmente en las partes de la planta que se llaman yemas. Esto ya lo hemos visto porque también estás llevando botánica conmigo. Y tú has visto que el tallo tiene puntos de crecimiento, donde se llama yema terminal, que es la que está casi a finalizar el tallo, que le permite crecer hacia arriba. Entonces ahí encontramos tejido meristemático primario. En las yemas laterales, que es donde se van a originar las ramas, también encontramos tejido meristemático primario. Y también encontramos en todas las puntas de las raíces el tejido meristemático primario, permitiéndole a la raíz crecer, ¿sí? En cambio, el secundario se encuentra, así como decir, en el centro del tallo, de ramas, de las raíces, permitiéndole el crecimiento en diámetro o grosor. Ahora, acá te digo, ¿no? El tejido meristemático, se clasifica a su vez en primario, que es el que permite el crecimiento en longitud, lo que tienes que colocar aquí, y tejido meristemático secundario o lateral, que es el que permite el crecimiento en diámetro o grosor. Es todo lo que debes poner. También en tu libro hay unas preguntas y ahí dice responde, ¿no? Entonces dice, ¿por qué crees que sean tan importantes estos tejidos? Hablando de los meristemáticos o embrionarios. Son importantes porque le permiten a la planta desarrollarse o crecer. ¿Por qué se localizan en estas zonas de la planta? Se refiere a esto. Se refiere a la localización en yemas terminales, laterales y las puntas de las raíces. Se encuentran ahí ese tejido meristemático en estas zonas porque esas son las zonas de crecimiento en la planta. Entonces esas son las zonas que tienen ese tejido en abundancia, tejido meristemático primario. También hay otras preguntas que dicen, en la punta de la raíz podemos encontrar tejido meristemático. En la punta encontramos tejido meristemático primario. Con letras mayúsculas, también en siglas puedes poner TMP, ¿no? Los tejidos meristemáticos permiten el crecimiento acá, de la planta. El crecimiento en grosor de las plantas se debe al tejido meristemático secundario. En las yemas laterales de los tallos encontramos tejido meristemático primario, así, TMP, para que no escribas todo. Tejido meristemático primario, acá, la 4. Cuando la planta ya ha crecido, el tejido meristemático primario solo se encuentra en las yemas terminales, yemas laterales y las puntas de las raíces. Mira, cuando una planta es pequeña, el tejido meristemático primario y secundario se encuentra en toda la planta. Pero cuando ya la planta se ha desarrollado, estos tejidos embrionales o meristemáticos solo se encuentran en las zonas de crecimiento. Pregunta de examen. ¿Cuáles son esas zonas de crecimiento? Son, como te decía, la yema terminal, las yemas laterales y las puntas de la raíz. Te voy a mandar otro video hablando más sobre los tejidos vegetales.